Bienvenidos todos, todas y todes a un nuevo episodio de Desquiciadas de Libro. Hoy tenemos un episodio muy especial porque el pasado 21 de marzo no solo se celebró el comienzo de la primavera, por fin, ¿Ya era hora? ya era hora, sino también el Día Mundial de la Poesía. Yo voy a empezar con el statement, que es lo que se me da bien aquí. Avisamos ya, yo soy una radical de la poesía. Yo empecé escribiendo poesía porque soy una intensa, esto es lo que tiene, es lo que hay, y no soporto esta idea de no, es que a mí la poesía no me va. No te va, pero Peck, con todas las canciones de Robe, con todo Sabina, con todo Taylor Swift, pues yo siento decirlo así, sin anestesia, pero eso, queridos, queridas, queridas, también es poesía. Por supuesto, pero es un género complicado, no lo puedes negar, para el lector medio y de hecho las cifras de venta así lo demuestran. Yo creo que el problema de la poesía, me voy a poner un poco técnica, Me gusta. es que realmente nos acercamos mal a ella. A mí me pilló en una época, pues yo era una adolescente súper intensa porque no había emos en mi época, pero como si lo fuera. Y entonces, claro, si te pilla en una época muy intensa y te acercas a la poesía con 13, 14 años, con los poemas de Bécquer, pues te parece fenomenal porque como que identificas ese rechazo que Bécquer refleja en sus poemas y esa forma de nadie me entiende, lo identificas contigo. Pero si no estás pasando por esa época, lo que ves es un sentimentalismo del que quieres huir. Entonces, quizás el error es que pues, nos acercamos a la poesía en una edad temprana en el colegio desde una perspectiva muy sentimentaloide. Bueno, yo también fui una loca de las rimas de Bécquer en la adolescencia. Yo creo que tú y yo fuimos la misma persona y en algún momento nos bifurcamos. Puede ser, no lo descartemos. Sí. Pero es que realmente eso que tú decías de las letras de Robe, las letras de Sabina, las letras de Taylor Swift, si te vas a otros idiomas o lo que sea, de quien sea, sí. Realmente, si las imprimes, las encuadernas y las das en un libro, tampoco les llegarían probablemente a los mismos adolescentes, ¿no? Ya que estábamos hablando de esa aproximación temprana. Pero tiene una explicación. No te apropies de mi frase, ¿eh? Tiene una explicación. La poesía nació con una vocación oral. Mi frase es que llegué a la conclusión escribiendo el guión de este episodio, no se me había ocurrido. Yo creo que en una novela te metes tú y la poesía se te tiene que meter a ti dentro. Probablemente tengas razón. Por eso te llega más a través de esa oralidad que hoy en día es cantada, ¿no? Bueno, o no cantada, ahora se ha puesto de moda el slang poetry, que a mí me parece también. una fantasía que yo no sería capaz de hacer. Bueno. Hay poetas que hacen un slang poetry que es una auténtica joya, una barbaridad, como recitan en directo, como son capaces de transmitir, tiene un poco de teatro también, ¿no? Es que yo creo que, por ejemplo, en la generación de nuestros padres, ¿no? Quizá quien no, o sí, pero mucha gente que quizá no habría abierto un libro de Machado, sí se sabe de memoria el golpe a golpe, verso a verso de Serrat, las nanas de la cebolla también de Serrat, o sea, de Machado y de Miguel Hernández, pero Sí. a través de Serrat. E indudablemente, por ejemplo, hablo de mí, que era una intensa y era indudablemente de letras, y aún así mi gran aproximación a la poesía es ese Son tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín, que es el comienzo de una canción de Extremoduro. Y a mí, que me encantaba Extremoduro, ¿por qué de repente, siendo Robbie un gran letrista, pero por qué de repente mi fragmento favorito de ese disco es esa frase? Ah, coño, porque es de Machado. Y porque te llega desde la oralidad, y esto es muy, 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 muy importante. Vamos a poner como las bases técnicas sobre la mesa. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la poesía nació con vocación oral. La poesía es un género principalmente oral, aunque hoy nos llegue en forma de libros, benditos libros, yo soy de las que lee poesía, pero es absolutamente comprensible que la gente disfrute mucho más de la poesía recitada, de la poesía declamada, porque tiene otra intención. Ocurre con el teatro, no disfrutas igual leyendo una obra de teatro que viéndola representada. Salvo que sea Luces de Bohemia, que no está representado nunca porque es muy difícil. Claro. El resto, efectivamente, pues está pensado para Claro. llevar sobre un escenario, entonces tiene otra intención, tiene otra intensidad. Eso lo primero. Y lo segundo, tenemos una formación literaria en general muy deficiente, porque es la que es,
porque también el sistema educativo está pensado para ser súper eficiente en todos los sentidos, y a lo mejor para que tuviésemos una buena educación literaria tendríamos que empezar desde mucho más pequeños con otra fórmula. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y porque muchos, todo lo que leemos por obligación lo cogemos con el diente torcido, yo. Bueno, todo lo que te obligan a hacer te sienta mal, aunque luego te guste. Esto es así. Entonces, efectivamente, nuestra educación literaria es muy deficiente y es especialmente deficiente en la poesía. Aunque hayas tenido profesores de literatura magníficos, como fue mi caso, que tuve 2 profesoras de literatura maravillosas, a las que nunca les agradeceré lo suficiente el esfuerzo que hicieron y lo rápido que empatizaron con todo el alumnado, no solo conmigo, que era una intensa, pero es verdad que, bueno, pues llegamos a la poesía de esta fórmula, en esta fórmula académica que nos enseña que la poesía tiene que rimar, falso, nos enseña que la prosa es una cosa y la poesía es otra, falso, hay prosa poética magnífica y además muy moderna, o sea, no hace falta irnos pues a principios de los 70 cuando empezó a experimentarse con este género, sino que en la actualidad, a día de hoy, hay gente que hace prosa poética magnífica, y luego nos vamos también a este rollo de que la poesía tiene que hablar de amor, y también es falso, cualquier sentimiento es susceptible de ser recogido en la poesía. La poesía no es más que una forma de literatura. Entonces, si tú puedes escribir una novela sobre la venganza y un ensayo sobre la venganza, puedes escribir un poemario sobre la venganza y, por supuesto, leerlo. Mi alma filológica se pone un poco tontorrona cuando te pones técnica, ¿eh? A veces a veces ocurre. Y ¿sabes otra cosa que tampoco nos enseñaron en el cole a casi ninguna? Que no todos los poetas son hombres. Bueno, ¡sorpresa! Esto es una cosa tremenda. Yo creo que todos los artistas en general, iba a decir por algún motivo que desconozco, hello patriarcado. No, porque la vida es así, porque vivimos en un mundo excepcionalmente machista y patriarcal, la mayoría de las mujeres no hemos conseguido, y me incluyo como si fuera yo aquí, no, fin, bueno, lo eres. No hemos conseguido esa reivindicación dentro del espacio poético hasta hace relativamente poco. ¿Por qué? Porque aunque al principio sí había mujeres dentro del mester de juglería, que es como empezó la poesía, la gente iba cantando los poemas, iba contando las historias musicalizadas por los caminos, y sí había mujeres. De hecho, la mayor poetisa de la historia es una mujer, el mayor mestre de mester de juglería es una mujer, una cosa curiosísima, y tenemos, por ejemplo, la isla de Lesbos como gran referente. Además, en el momento en el que la poesía empieza a convertirse en un género, digamos, reconocido, pasa a ser exclusivamente masculino. Y se nos circunscribe a ese papel que gusta tanto de musa. Objeto pasivo, que es lo que hemos sido en casi todas las artes, y muchas veces sin querer, porque muchas veces ese objeto pasivo era también activo, pero quedaba en la sombra. Ahí tienes a Claudel y Rodin, ahí tienes a tantos otros artistas. Sí, entonces yo creo que este episodio, uno de sus grandes objetivos es hablar de mujeres que escriben poesía, que han escrito poesía y que lo han hecho magníficamente bien. De diferentes épocas, en diferentes estilos, con diferentes contenidos, pero todas ellas mujeres que han centrado, o no centrado, que han hecho producción poética, porque alguna no es especialmente propensa a la poesía, pero sin embargo ha hecho grandes poemarios. Un popurrí en nuestra línea. Un popurrí, se nos da muy bien. Empieza. Adelante. Bueno, pues empiezo yo, y empiezo fuerte además, porque quiero hablar de una suerte inmensa que tenemos tú y yo, y un montón de mujeres más, y de hombres, evidentemente, que somos los que hemos estudiado en Galicia, que el otro día pensaba en cuál es una de las grandes críticas, ¿no?, obviamente, que se hace desde la teoría feminista al canon literario mundial, es la ausencia de mujeres, o la escasa presencia de mujeres, ¿no?, que más allá de las Bronte, Jane Austen y poquito más tenemos. Sin embargo, en Galicia el gran referente literario, y me dio por pensar mientras escribía este guión si habrá muchos más territorios en el mundo en el que también ocurra, es una mujer. Yo creo que no, fíjate. Es que a mí no se me ocurre. Es que, o sea, las Brontes son enormes en el Reino Unido, o Jane Austen, pero siempre está por encima Shakespeare, por ejemplo, por poner la literatura más mainstream, ¿no? Pero en Galicia nacemos, crecemos y nos reproducimos y morimos, que de eso voy. A eso voy, no, bueno, da igual. Por Dios, nos viene mal ahora. Nos viene regular. Con Rosalía de Castro. Entonces, para mí era imprescindible que estuviera en este... Es una poeta, además, a la que conocemos poco, yo creo, a pesar de que algunos de sus poemas son muy famosos. También han sido musicalizados, de hecho. Exactamente, pero creo que no hemos conocido lo suficientemente a fondo el trabajo de esta poeta, que es espectacular.
Yo creo que en Galicia sí lo conocemos, pero creo que fuera se desconoce muchísimo, ¿vale? Cuando en realidad hay muchísima producción suya en castellano y toda la que hay en gallego está traducida, o sea que tampoco habría drama por ahí, ¿no? Pero a mí sí que es una de esas autoras que se me ha quedado ahí siempre en el cerebro, porque lo que te decía antes, ¿no? Que yo llevo regularísimo tirando a no puedo soportar leer por obligación, ¿no? Entonces yo como persona que hizo letras en el colegio, instituto, 2 filologías, me tiré años leyendo por obligación y muy poco me llegó. Me encanta esto de yo no quiero leer por obligación, pero me voy a hacer 2 filologías porque sí. Sí, yo he tenido años de 90 libros de lectura obligatoria, con lo cual yo no leía. Yo estuve muchos años que no podía leer nada por ocio, me leía un Agatha Christie a lo mejor en verano y esa era mi vida, ¿vale? Y muy pocos me llegaron y uno de ellos siempre fue Rosalía. A mí me flipaba, vamos, o sea, sus poemas, siendo yo, tú eres mucho más poética que yo soy mucho más de narrativa y sin embargo... ¿Qué cosas tan bonitas me dices? Es que eres tan poética, amor. Sin embargo, Rosalía me llegaba muchísimo y como una cosa que he decidido hacer en este guión es seleccionar un favorito, yo me quedo siempre, forever and ever, aunque hay otras muchas que me encantan, con Negra Sombra. Negra Sombra, que tiene una versión musical espectacular. La de Luz Casal hay más, hay una Amancio Prada antigua, yo creo, yo soy de si Luz no me Casal. equivoco. La de Luz Casal se te pone la piel de gallina. A mí me pasa que en Negra Sombra es la música que ponen de fondo cuando hay un minuto de silencio en Riazor, en el estadio, siempre. Pero que los pelos como escarpias, Te claro. lo juro, he llorado por jugadores del Depor de la década de los 40, ¿sabes? Porque me pones Negra Sombra y ahí todo el mundo en silencio y yo ya me estremezco y no sé ni quién es el finao. Es muy épico, es muy Es épico. épica, tiene ese punto épico, sí. Tiene el poema per se, pero luego la musicalización que se hizo es brutal. Y yo recomiendo a todo el mundo hable gallego, ¿no? Porque tampoco es que sea una cosa imposible de entender. A ver, es gallego, no euskera. Claro. Aunque hables castellano lo vas a pillar. Claro. Ese cando penso que te fuches y todo lo que viene a continuación, para mí es un poema básico de la historia de la poesía. Y mira, me encanta que hayas empezado con esta autora y con este poema en concreto, porque no habla de amor. No. Habla de la pérdida, somos del gallegos, dolor. hablamos de morir. Bueno, pero habla de la pérdida, del dolor, del miedo a la muerte, de la enfermedad. Rosalía es una gran poeta de la enfermedad. Es que ella es una mujer muy enferma. Muy enferma, muy débil. No, físicamente débil. Físicamente no, muy débil, con una vida... Complica, esto conecta con aquel primer episodio, ¿no? De la... si los escritores estamos locos, débiles mentalmente o qué... Y en algunos casos, bueno, pues físicamente Rosalía es una mujer con una vida complicadita. Y que le derivó en una depresión lógica. Claro. Dadas sus circunstancias. Y bueno, toca temas muy gallegos, que a mí me tocan muy dentro, la emigración, hay el texto este de as viuas los mortos y as viuas los vivos, ¿no? Que ese concepto de viuda de un vivo, porque si tu marido emigraba a América en el siglo XIX, pues es que te habías quedado viuda, no le ibas a volver a ver nunca. No, y si te escribía, buena suerte. Claro, entonces... Que te llegara la carta, vamos a empezar eran conceptos como que a mí ya en la adolescencia me tocaban dentrísimo y entonces para mí Rosalía siempre está en el top de esto. Me encanta que hayas elegido Rosalía de primera porque es una poeta muy dura en el sentido de que sus temáticas son tristes y bueno, pues corrosivas, digamos, y en cambio mi primera elección es todo lo contrario porque es la poeta de la vida para mí. Yo he elegido como primera selección poética a probablemente la primera poeta que todos hemos leído de niños sin ser conscientes de lo que estábamos leyendo, que es mi amadísima y adoradísima Gloria Fuertes. Me he traído la antología de Blackie, que parece que le estoy haciendo últimamente como campaña a Blackie. No, pero bueno, Blackie, sí, patrocíname. Sí, claro. O sea, sí, deseamos monetizar nosotras, ¿eh? O sea, no hay problema. Si Blackie, quieren patrocinarnos, no hay problema. Tengo que decir que tengo una gran colección de libros de Blackie también, porque en este sentido hace unas colecciones magníficas. Esta antología de poemas y vida de Gloria Fuertes, que además creo que el título es súper adecuado, antología de poemas y vida, me parece maravillosa para acercarnos a una poeta que durante muchísimos años estuvo increíblemente denostada dentro del territorio poético porque se la consideraba una poeta infantil, nada más lejos de la realidad. Gloria Fuertes es una poeta que habla de temas súper profundos, habla muchísimo de la depresión,
ella era lesbiana, habla de ese problema de tener que esconder el cariño, de no saber moverte en un mundo. Esta mujer vivió la posguerra, vivió el franquismo, la parte más dura del franquismo, murió en el 98, en el 99, Sí, murió, por ahí. quiero decir, hace relativamente poco, pero vivió esa época de una forma muy dura y consiguió vivirla casi en libertad porque se fue a un pueblo perdido en el medio de la nada, un poquito más para la derecha de la nada, allí estaba ella, con su pareja, que era una profesora, que era extranjera. Hicieron una cosa fantástica, que a mí esto me parece maravilloso. Gloria Fuertes y su pareja construyeron una biblioteca móvil. Es verdad, lo sabía, no me acordaba ahora Con hasta una que lo has moto, dicho, pero ahora con una moto. Con una es verdad. moto, pues como la Gucci de Bonilla, pues Sí. una cosa parecida. Se montaron una pequeña biblioteca móvil y se iban por los pueblos de Castilla, que estaban aislados en aquella época, más que ahora, evidentemente, donde los niños no tenían acceso a libros y muchos de ellos no sabían ni leer, les enseñaban a leer y ponían la biblioteca a su disposición. A mí esto me parece maravilloso. Y luego una mujer que escribe de una forma tan bonita sobre la depresión y sobre superar la depresión, con un poema que dice: me fui al metro para tirarme a las vías porque estaba deprimida, pero al final me tiré a la taquillera. A mí esto me parece... Ya, sí, ese poema a mí me pirra. Lo que más me gusta de Gloria Fuertes son sus aforismos, estas frases Hombre, claro. cortas, estos pequeños haikus que ella inventaba, que es por lo que más famosa se ha hecho probablemente, y que era capaz de darle la vuelta a la tortilla. Entonces a mí me parece una poeta fantástica para acercarse a la poesía de una forma muy irreverente. Ella sí utilizaba la rima de forma tradicional, pero jugaba mucho con bajar la poesía a la tierra, entonces utilizaba palabras absolutamente mundanas, hablaba de vida cotidiana, era un poco Gil de Viedma en esto, que a mí me encanta. Me parece una fantasía de poeta muy denostada que yo creo que aún no hemos conseguido poner en el estandarte que merece. Bueno, pues es que a mí me dijiste, vamos a hacer un capítulo sobre poesía y yo dije, intensita. Y ahora me traes tú a Gloria Fuertes y le vas a caer tú mucho mejor a la gente que yo. Bueno, yo es que soy Porque una yo intensa, vengo, pero muy frívola. Claro, yo vengo con drama, ¿vale? Mi segunda elección no tiene mucho que ver con Rosalía, o quizás sí, porque creo que todas las mujeres creadoras, sin compararme, pero bueno, compartimos un cierto universo, incluso aunque una haya nacido en Compostela en 1835-37, algo así, y la otra en Missouri en 1928, que es de quien voy a hablar, que es Maya Angelou, que es una gran desconocida todavía en muchos ámbitos, que además de mujer es negra, lo cual añade un segundo componente de esa otredad de la que hablaba Simone de Beauvoir, ¿no? Esta mujer era poeta, mujer, y vamos, le faltaba, no le falta un perejil. Claro, bueno, eso es un poco, a mí me pirra de Simone de Beauvoir ese concepto de otredad, ¿no? O sea, el ser humano por defecto es un hombre, la raza por defecto es la blanca y todo lo demás somos los otros, ¿no? Esa otredad. Pues en el caso de Maya Angelou es doble, ¿no? Evidentemente una mujer nacida en el Estados Unidos de la segregación racial, en el sur además. En Missouri, nada menos, claro, en el claro. sur, pues ha tenido un par de obstáculos, ¿no? En la vida. No sé por qué lo dices. Aunque he dicho lo de que ella está considerada ya hoy en día, aunque tiene una producción narrativa interesantísima, que no me sale ahora el título de un libro suyo que me encanta, pero bueno, es igual, porque esta soy yo. ¿Por qué canta el pájaro enjaulado? Puede ser, ¿no? Puede ser. Sí que como poeta se la considera la poeta negra más importante de Estados Unidos, ¿no? Que esto es algo que nos pasa mucho a las mujeres, que siempre somos las mejores en algo que lleva adjetivos. Ella nunca va a ser la mejor poeta de Estados Unidos. Pero o sea, negra sí. Negra sí, mujer sí. Señora que tiene un pendiente en la oreja izquierda, sí, pero poeta en general, oye, que hay hombres blancos, vamos a ver, no, tía loca, no te vayas a meter ahí, ¿no? Pero bueno, ya es algo de reconocimiento, pero yo creo que merecería bastante más, sobre todo, pero bueno, decía antes lo del drama, la intensidad y no sé qué, pero en su caso me gusta mucho porque la palabra que define su producción poética es la resiliencia. Que es una palabra preciosa. O sea, la palabra es un poco chunga, pero el concepto es guay. A mí me gusta. Resiliencia, a mí me cuesta un poco, en plan, estoy en una resiliencia de Te ancianos. digo la verdad, yo creo que hasta hace muy poco lo he dicho mal, siempre dije resiliencia. Yo es resiliencia. A ver, yo hasta hace poco no sabía que existía tampoco. O sea, que tampoco te creas que conozco esa Bueno, palabra es un desde hace concepto mucho. muy nuevo. Muy reciente, sí. O sea, que nos pasamos el día aprendiéndonos palabras, esto está complicado, la Está vida muy está bien, siendo hay que complicada. aprender.
Entonces, bueno, ella es una mujer que lo tuvo todo, sufrió abusos sexuales de su padrastro, sufrió toda la segregación racial, muchísimo machismo, bueno, una vida así como fea, ¿no? Y me gusta mucho que con esa resiliencia a mí me ha generado una empatía de verme reflejada en versos escritos por una mujer pues como 70 años mayor que yo, o 60, o los que sean, de un contexto histórico, racial incluso, y de todo tipo, completamente diferente, y sin embargo decir, es verdad, ¿vale? Por ejemplo, voy a declamar. Puedes escribirme en la historia con tus amargas y torcidas mentiras, puedes arrojarme al fuego y aún así, como el polvo, yo me levanto. Es que me encanta. Es un poco vengativo, incluso me gusta. Pues yo no le veo el punto de venganza, le veo el punto de, mira, tío, porque es un tío. No tenemos dudas. Haz lo que veas, pero yo me levanto, ¿vale? Y yo creo que es ese punto, sin caer en el optimismo Mr. Wonderfuliano, pero de supervivencia. De supervivencia, exacto. Entonces es uno de los puntos que más me gusta de Maya Angelou. Hablando de supervivencia, vamos guay. Sí, claro, porque en mi siguiente lección, la supervivencia not found. A ver, tengo que decir que es una de mis poetas favoritas en muchos sentidos, y descubrí muy tarde su historia. Descubrí primero su poesía, su producción poética, y después su historia. Sylvia Plath tiene todo para ser un icono de la literatura en general, ya no de la poesía, porque su única novela, La campana de cristal, es un icono per se. Pero es que además la historia de Sylvia Plath es una historia de mujer ocultada por un hombre, mujer completamente puesta en sombra por un hombre. Sylvia Plath tenía un montón de talento. Sabía hacer prácticamente de todo, menos elegir pareja. Se le daba fatal. Ay, cuántas somos así. Entonces, esta mujer... No tú, pero... Bueno, pero en general, sí. Esta mujer, da. que por cierto, esta edición de Nórdica Libros... Vayamos nada. De Ariel es una fantasía, porque además viene en inglés y en castellano, con lo cual puedes ver el texto original, bueno, y con unas ilustraciones fantásticas. Si os gustan los libros como objeto, esta edición de Ariel de Y siempre a favor de las ediciones bilingües de poesía. En poesía sí, porque además muchas veces la traducción de poesía es complicadísima. Es lo más difícil que hay. Esta tiene una muy buena traducción, pero además permite leer el original. Sylvia Plath era una persona con una capacidad mental espectacular, y no sabemos si gracias a eso o a pesar de eso tenía también muchos problemas, serios problemas de depresión, probablemente porque tenía también una capacidad analítica muy grande y veía pues todo lo malo que había alrededor, ¿no? Entonces, a pesar de haber tenido un intento de suicidio muy jovencita, esta mujer consigue una beca brutal, pero de estas, o sea, todo pagado, para marcharse a estudiar a Oxford, y en Oxford conoce a su pareja, que era un señor del que no voy a decir el nombre porque me parece un ser deleznable, pero era poeta también. Entonces, él se sentía absolutamente amenazado por el talento de Sylvia, la opacó toda su vida, acabaron casándose y teniendo 2 hijos, acabaron divorciándose cuando Sylvia descubrió que le estaba poniendo los cuernos con una alumna. O sea, es que hay pocas cosas más cliché y más lamentables, y a pesar de eso, hundida en la miseria, divorciada, con grandes problemas económicos, con serios problemas para mantener a su familia, Sylvia publicó un montón de poemarios espectaculares y una primera y única novela, La campana de cristal, y poquito después consiguió suicidarse. Como anécdota diré que la segunda mujer de su marido se suicidó exactamente de la misma manera que Sylvia. Háztelo mirar, cariño, porque igual eso normal. ¿Cabecita en el horno? Madre mía, las dos. Mi vida. Te quiero decir... Sabía que se había suicidado la segunda, pero no sabía el dato. También cabecita en el horno. Entonces, igual esto es para hacértelo mirar. Si tus 2 parejas... Hombre, o como primer paso por un horno eléctrico. Si tus 2 parejas se suicidan, sea como sea, igual hay que hacerse Está mal visto haber hecho humor con esto. Yo lo siento, me parece que no tiene gracia ninguna, No, pero es así. Gracia no tiene, pero, pero tío, es así. Apuesta por la inducción, no sé. Entonces, es verdad que la poesía de Sylvia Plath no es nada sencilla en el sentido de contenido, no habla de amor, habla de depresión, habla de problemas mentales, habla del miedo a la soledad, habla del aislamiento. Es una poeta espectacular, y yo creo que merece muchísimo la pena acercarse a su producción sin intenciones previas. No se acerquen a la literatura de Sylvia pensando voy a leer a la mejor poeta. No, vayan desde cero, de verdad es espectacular. Porque de repente los tratas de usted. Porque me ha parecido que merecía la pena hablando de Sylvia. que era un tema como serio. Me ha parecido que Sylvia merecía aún ustedes. Pues yo finiquito recomendaciones, de nuevo sin el libro presente, porque esta soy yo.
Con una poeta muy, muy joven, bueno, han ido pasando los años y debe andar por los 30, pero ya... Muy joven. Que eso es muy joven, pero que quiero decir que yo la conozco desde que tenía como 22, 23 años, la leo desde esa época. Es Irene X. Maravillosa. Oh, o sea, es una autora con una sensibilidad exquisita, es una persona con un éxito enorme entre los miembros de la generación Z, millennials y demás, que no sé si ha llegado tanto a generaciones anteriores, si les ha cuajado tanto o... Creo que hay un salto generacional incluso en la fórmula, no solo en los contenidos, Sí. que a lo mejor lo hace un poco más difícil, pero a mí me parece y interesante. yo creo que también ha habido hubo un momento, no el actual, creo que ya no el actual, pero hubo un momento de exceso de poesía en Instagram, ¿no? No creo que exista el concepto de exceso de poesía. Tía. No, el concepto de exceso de poesía no existe. Existe el exceso de personas que creen que están haciendo poesía. Entonces, es verdad que se creó ahí una especie de generación de los poetas de Instagram, que creo que a gente como Irene X, o como podría ser Elvira Sastre también, que es magnífica también, Otra. como que se las mete un poco en un mare magnum de gente que, bueno, había muy poca calidad en muchísima... O sea, había frases muy de muro de la superpop, ¿no? En esa poesía de Instagram yo soy crítica con eso, igual que soy lo contrario, o sea, igual que alabo a quienes, perteneciendo a esa generación, han hecho cosas fantásticas, ¿no? Para mí, Irene, yo me quedo con sus primeros libros. El primero, más auténticos, ¿verdad? Como más crudos. Sí, yo creo que sí. El primero, si no me equivoco, es El sexo de la risa, que es con el que yo me estrené y es fantástico, aparte de una edición preciosa. Y luego me gustó muchísimo también No me llores, que es uno de estos casos en los que me frustro porque los dos los publicó antes de los 25 años, cuando yo antes de los 25 años lo único que había hecho con mi vida es aprender a controlar los esfínteres, y no siempre. Entonces, esta gente me parece, no sé, magistral. Tiene una cosa fantástica esta mujer que no hemos comentado y me parece fundamental comentarlo, que es que empezó autoeditándose. Sí, sí. Y en editorial, y luego también en editoriales muy pequeñas de muy coedición. Pequeñas. Sí, luego sí. en el año 2018 ganó el premio Espasa con La chica no olvida, que personalmente a mí es un libro que menos me gusta, pero creo que también con la poesía pasa eso, ¿no? Que es una cuestión muy de piel y pues unos te entran y otros no, y es de lo todos que los hay. géneros literarios, la poesía es indiscutiblemente en el que es más necesario empatizar. Claro. Y mi elección de versos es curiosa. Es un poema para esos días en que estás enfadada, ¿vale? Que no O sea, un martes. O sea, en mi caso es habitual. Yo, personalmente, venga, confesión aquí de, que no sé ni qué día soy, 26 de marzo o algo así. Por ahí andamos, sí. Por ahí debemos de andar, con este vestido ya primaveral, aunque en Coruña sigue haciendo un frío horroroso. Que no hace frío, sois unos exagerados. Vale, sí. Confesión, yo este poema lo he subido un par de veces a Stories en plan indirecta, porque cuando dentro de ti vive una persona de 13 años, pero mira, se demuestra. Eso es súper millennial, tía. No es súper millennial, tía, es súper de tengo 20 y 13 años. Pues eso, millennial. Ya, bueno, pues yo lo he hecho. Y lo voy a leer aquí, por Venga. si acaso es aplicable. Por si es una indirecta. Atención. Espérate que lo encuentre. Si te está haciendo daño no es una pérdida, es sacar la basura. Te entiendo. No es fácil llamar basura a aquello que uno ama. Desprenderse es dejar que se caiga la piel antes de que otro te la arranque a tiras. No es fácil dejar en el portal una montaña de terror mirándote a los ojos vidriosos. No es fácil. Se titula Sacar la basura, es de No me llores. A mí me tiene loca. Es un poema durísimo. O sea, es tremendo. A mí la frase, no es una pérdida, es sacar la basura, y lo de, te entiendo, no es fácil llamar basura a aquello que uno ama, es que a mí me toca, o sea, lo estoy leyendo ahora y estoy un poco como... Es muy difícil no empatizar con este poema, pero también es muy difícil aplicárselo. Es que es muy difícil bajar la basura. A mí a veces se me acumulan las bolsas. De bajar va mi última recomendación también, pero de bajar bien. de otra manera. Mi última poeta recomendada no es poeta. Vale, bueno. Vamos a empezar por ahí. Pues estamos bien. En realidad es novelista. Lo que pasa es que es una novelista que hace un par de años editó un poemario que para mí es de los mejores poemarios que se han publicado en los últimos años. Lo publicó en gallego, aunque ahora está traducido al castellano. Por cierto, en una edición de Lumen preciosa que cuenta con una portada fabulosa de la Premio Nacional de Cómic de 2023. O sea, fantasía, porque es que en Galicia no sé qué nos está pasando, que todos los premios nacionales de literatura para acá. Porque somos muy listas. Yo quería elegir Espérate que vengan los premios de podcast. Más premio nacional de podcast. Yo quería traer una poeta gallega para cerrar. ¿Qué pasa? Que hay un montón y me gustan muchas.
porque tenemos a Yolanda Castaño, de la que ya hemos Yolanda hablado aquí, Castaño. que me encanta. Además, me gusta cómo escribe y me flipa cómo declama. Tenemos a Antía Otero, tenemos a Dores Tembrás, tenemos un montón de poetas maravillosos. A Chus Pato, que acabamos de entregarle el Premio Nacional de Poesía de este año. Y Leticia Costas no es poeta, pero ha escrito el que para mí es el mejor poemario de los últimos años en gallego, que se llama Ultraluz. Este poemario está pensado para la oralidad, tanto que ella lo presentó y lo sigue girando de vez en cuando con un espectáculo que lleva incluso música en directo, con Amaro Ferreiro encima del escenario, y tiene una puesta en escena súper teatral, con unas luces y unos contras muy oscuros. Ella tiene que llevar una lucecita para leer porque es muy oscuro todo, con una música de fondo que juega un poco con la electrónica. Bueno, es una fantasía la puesta en escena. ¿Por qué me gustó tantísimo Ultraluz y por qué recomiendo tanto Ultraluz? Porque Ultraluz es un ejercicio de honestidad literaria muy interesante sobre la bajada a los infiernos personales desde una perspectiva positiva. Digamos que es la visión de una mujer adulta que mira a su yo de niña a la cara y descubre todo lo bueno y todo lo malo que había en ese yo de niña, y sobre todo todo lo bueno que había en esa mujer salvaje, en esa niña que no había sido domesticada todavía. Y cómo esa niña pues está un poco encerrada en el cuerpo de esa adulta. A mí me ha parecido una novela, iba a decir, un poemario. Es que es un poco una novela, porque realmente es un viaje enterito. Sí, sí. Ya, no sé si se aprecia en cámara la cantidad de posits que le he puesto. Ya los estoy viendo yo ya. Y más la habría puesto, lo que pasa es que quedaba raro. Para mí, el mejor poemario que se ha publicado en los últimos años, y mira que tenemos premios nacionales de poesía, insisto, y estuve muy tentada a traer a Chus Pato, que me gusta mucho, pero es que este poemario de Leticia, me duele mucho pensar que Leticia sigue escribiendo narrativa, que me parece una narradora maravillosa, o sea, Golpes de Luz es una genialidad. Pel de Cordeiro. Pel de Cordeiro es fantástico, y me consta que lo que está escribiendo ahora me va a gustar, lo sé, porque se está yendo hacia esa parte oscura. Ella es una persona muy luminosa cuando hablas con ella, y en sus puestas en escena, y es una persona luminosa, pero es una persona extremadamente oscura por dentro. Y lo digo para bien, o sea, tiene una profundidad que casi da un poco de vértigo, y este poemario es asomarse a ese pozo. Una fantasía, ya digo, la edición original Ultraluz es en gallego, pero hay una traducción al castellano, por si alguno de los que nos está escuchando el gallego no es lo suyo. Merece mucho, mucho, mucho la pena, y además tiene ese punto feminista de esa perspectiva de la niña, la mujer, la evolución de esta persona que acaba un poco constreñida por la sociedad, que supongo que nos pasa a todos los géneros y sexos, pero probablemente a la parte femenina de la población más. Sí, indudablemente. Y hasta aquí hemos llegado, tía. Hasta aquí hemos llegado, poesía para todos. Declamando y todo, a tope. Hombre, para que luego nos pregunten. Y bueno, ahora se nos viene el mes del libro. Que el mes del libro merecía podcast especial. Efectivamente, así que lo de siempre, segundo y cuarto miércoles de cada mes, en Spotify, en YouTube y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo episodio.